Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Fernando Grande Marlaska, buenos días. Buenos días, Meritxell. Buenos días a todos. El señor Grande Marlaska, como saben, es el ministro del Interior. Empiezo por lo último que nos avanzaban los compañeros de los servicios informativos. La Audiencia Nacional da un plazo a su ministerio de 24 horas para justificar las devoluciones de menores inmigrantes a Marruecos. ¿Han recibido esa comunicación? ¿Les consta? Sí, hemos recibido esa comunicación. Decir que son retornos asistidos conforme al acuerdo de 2007 entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, siempre en beneficio del menor, tratando de restablecer su vida social, cultural y familiar siempre que no existe ningún riesgo, y una valoración que realiza la autoridad competente, valoración que no es otra que quien ejerce su tutela, que en este caso son el Departamento del Menor, de Protección del Menor, de la ciudad de Ceuta. Pero quiere decir que todas estas actuaciones que se están desarrollando en estos últimos días, tratando de retornar a los que son retornables, es decir, a los menores no vulnerables, a su ámbito social, cultural y familiar, donde no hay ningún riesgo para ellos, ha sido y es objeto de una coordinación interinstitucional, cada una de ellos dentro de sus competencias, la ciudad autónoma, la delegación de gobierno, la Administración General del Estado, es decir, todas, no es competencia de un único departamento o una institución. Pero vuelvo a decir que esa coordinación creo que está siendo de una importancia decisiva. Ministro, permítame, es una impresión personal, dígame si me equivoco, pero le noto tranquilo a pesar de las críticas recibidas en las últimas horas de las instituciones más variadas, desde el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía, la propia Fiscalía, sus socios de gobierno. ¿Está tranquilo? Estoy tranquilo porque cuando uno forma parte de un engranaje, como acabo de comentarte, Meritxell, donde hay distintas instituciones que trabajamos conjuntamente con el fin de dar solución a una problemática concreta, siempre en este caso en beneficio del menor y evidentemente proteger sus intereses máximos, utilizando un instrumento jurídico como es el que se suscribió en el año 2007, vuelvo a decir, con el Reino de Marruecos y consecuencia. Me podéis preguntar por qué se suscribió ese acuerdo internacional entre ambos países, porque evidentemente había una realidad que se observaba, que era una inmigración irregular de menores y la forma necesaria y precisa de recuperar a esos menores, vuelvo a decir, a los no vulnerables, a su entorno familiar y social, es retornarles con su familia, en su ámbito social y donde no existe ningún tipo de riesgo. Y vuelvo a decir, participando el conjunto de instituciones. Hacías referencia a la Fiscalía, ayer hizo un comunicado a la Fiscalía donde decía cómo tenía conocimiento y estaba interviniendo en el control de estos retornos asistidos de los menores. Ministro, un juzgado de Ceuta ayer a última hora de la noche ordenó paralizar esas devoluciones a Marruecos durante 72 horas. ¿Hay un plan B? Porque ¿qué va a ocurrir si esa decisión se convierte en definitiva? Bueno, nosotros, evidentemente, lo primero, como no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho y división de poderes, respetar, obedecer y acatar las resoluciones judiciales. Eso es lo primero. En estos 3 días daremos traslado de las alegaciones. El conjunto de las instituciones concernidas, porque vuelvo a decir que esto no es solo Ministerio del Interior, esto es Administración General del Estado, Delegación de Gobierno, Ciudad Autónoma de Ceuta, todas las que estamos participando e interviniendo dentro del marco competencial individualizado de todos nosotros. Pero vuelvo a decir, con una coordinación óptima, muy razonable y creo que como procede en estos casos. En ese sentido, decir que lo que entiendo es que existe una discusión técnico-jurídica que sería muy largo de debatir sobre la especialidad del acuerdo del 2007 entre 2 estados soberanos, pero evidentemente con un marco normativo más general para el conjunto de otros países. Cuando existe una realidad con un país en concreto, se firma un convenio y entonces es la discusión técnico-jurídica del procedimiento concreto en este último caso.
Le decía, ¿qué ocurre si la justicia convierte en definitiva esa paralización? ¿Hay un plan B? ¿Los menores migrantes se pueden quedar en Ceuta en las circunstancias en las que han estado hasta ahora? Mire, si la resolución judicial es definitiva, en los términos que usted indica, evidentemente se acata, y nosotros lo que llevamos haciendo durante 3 meses, tanto el Gobierno central como la ciudad autónoma de Ceuta, es dando la protección necesaria y precisa a los menores. Porque eso es nuestro objetivo principal desde que se trata de los menores que entraron, como bien habéis dicho durante esta mañana, los días 17 y 18, desde el primer momento se ha dado la protección necesaria y precisa. Ese es nuestro objetivo principal, y dentro del marco de dar la protección necesaria y precisa a aquellos que sean susceptibles dentro de su interés superior del menor, de retornar a su ámbito familiar, volverían. Que no, nosotros les damos la tutela, porque somos un país donde la garantía y la tutela de los menores es un elemento esencial y principal. Usted sostiene que esas devoluciones se hacen de acuerdo con la ley, pero le pregunto, ¿son mejorables? ¿Esa coordinación entre las distintas instituciones concernidas, como usted decía antes, se puede mejorar? Todo es mejorable, toda la coordinación entre todas las instituciones evidentemente es mejorable, pero repito que en este caso se ha trabajado en una coordinación entre todas las instituciones, cada una en el ámbito de sus competencias, de una forma que yo debo de calificar de adecuada, y que no ha sido en los últimos días, sino que ha tenido lugar desde el pasado mes de mayo, cuando tuvieron lugar las entradas en los términos que hemos indicado. Tanto dando protección, porque el concepto es dar protección al menor en su integridad y tal y como corresponde bajo el criterio de su interés superior. No es la decisión judicial de este juzgado de Ceuta no es la única que cuestiona abiertamente este procedimiento. Ayer otro auto desvelaba que no había expedientes individualizados. Ministro, ¿los hay? ¿No los hay? ¿Ha habido una atención pormenorizada caso por caso, tal y como marca la ley? A ver, esa es la cuestión, la discusión sobre la que hacía referencia antes, Meritxell. El ámbito de aplicación del acuerdo del 2007 con un país en concreto donde existe una cuestión muy específica entre ambos que debe de resolverse, que no existe con otros países con los que para eso existe la legislación general y especial. En esos términos es ese ámbito de la discusión, cuál es el procedimiento adecuado o suficiente dentro del marco del acuerdo del 2007 entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, que es evidentemente con un estudio de las circunstancias de cada uno de los menores, y que la autoridad competente en la tutela, que en este caso es la ciudad de Ceuta, el Departamento de Tutela del Menor, determine, valorando las circunstancias del mismo, si el interés del menor es, en este caso, ser o no retornado a su ámbito familiar. Esa es la cuestión concreta. Ministro, entiendo de sus palabras que en este caso concreto, para estos 700 menores, ¿prevalecería ese convenio de 2007 con Marruecos por encima de la ley del menor o de otros convenios internacionales? No. Encima de la ley del menor y de convenios internacionales no. Estoy diciendo lo que es, y los principios, lo que es el interés superior del menor, evidentemente no, y está la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Pero uno de los derechos del menor que establece como primero y con carácter permanente la propia Convención es que los niños, cuando no existe ningún riesgo para su integridad, es decir, lo que estábamos hablando anteriormente, cuando no son vulnerables, el derecho primero es retornar a su ámbito familiar, social y cultural. Ese es el primero de los derechos que establece la propia Convención de Derechos del Niño. Lo que se estudia, se valora es en cada uno de los niños, y en ese supuesto si no existe ese riesgo, sino todo lo contrario, sino que el retorno a su ambiente familiar y social es la respuesta más óptima para garantizar su interés superior. Ministro, ¿Marruecos les ha dado garantías de que así será, de que no hay riesgo para esos menores? A mí me consta de las reuniones que han mantenido los departamentos correspondientes, que no es en este caso Interior, de los departamentos correspondientes tanto de la ciudad autónoma
delegación de gobierno como de las autoridades marroquíes y de las autoridades marroquíes también protectoras de la infancia, que en los supuestos que se han materializado los retornos asistidos, esas garantías están prestadas. La política migratoria es una cuestión absolutamente sensible, pero hemos visto cómo en las últimas horas habría, digamos, un nuevo frente en el seno del Ejecutivo. Ayer en este mismo programa la secretaria de Organización de Unidas Podemos nos avanzaba que la vicepresidenta Yolanda Díaz había trasladado su malestar al presidente del Gobierno. ¿Le ha dicho algo en relación a la cuestión de Ceuta, de esas repatriaciones, Pedro Sánchez? A ver, estamos trabajando, vuelvo a decir, y lo importante es la coordinación del Gobierno y la coordinación con el resto de las instituciones. Es una cuestión, vuelvo a decir en este sentido, competencia de tanto de la ciudad autónoma y del Gobierno central y de otras instituciones, con lo cual hay que establecer el criterio oportuno y siempre, en este caso, dirigido a eso que decimos y que es realmente lo que nos importa a todos, que es el interés superior del menor. Ministro, por todo lo que supone 3 meses después de esa crisis diplomática con Marruecos, ¿informó al presidente de que iban a proceder a esas repatriaciones de los menores que habían entrado hace 3 meses a Ceuta? A ver, todas estas cuestiones son de coordinación. Quiero decir, el Ministerio del Interior es un engranaje más dentro de todas las instituciones que han participado. Es decir, el Ministerio del Interior no es quien acuerda el retorno asistido de los menores. Vuelvo a decir, el Ministerio del Interior, como evidentemente coadyuva en la aplicación de las resoluciones dictadas por las administraciones. En este caso, quien resuelve si un menor es susceptible de un retorno asistido, consecuencia de que va a ser mejor para su interés y para su desarrollo como niño, en este caso es quien ejerce la tutela. Pero vuelvo a decir, esto es una coordinación interinstitucional que hemos trabajado desde hace tiempo y para dar la resolución procedente a cada uno de los niños. Ministro, ¿cómo recibe, digamos, las críticas por parte de colegas, de compañeros del Consejo de Ministros? A ver, formamos un grupo realmente importante donde debatimos todas las cuestiones, las hablamos y llegamos a resoluciones y a conclusiones absolutamente únicas, poniendo encima de la mesa los criterios de cada uno, pero siempre con una voluntad, la voluntad de ser eficaces, efectivos en el cumplimiento de la ley en cada uno de los supuestos concretos y para garantizar, evidentemente, que el servicio público sea el más correcto. Ministro, ¿le llama la atención? Lo digo porque en la carta que le remitió la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, es una carta absolutamente llena de reproches. ¿No sería deseable, al menos, que el Gobierno actuara con una sola voz en una cuestión de Estado tan importante como la migratoria? A ver, en la política migratoria actuamos con una única voz, yo creo, porque hacemos una política que siempre lo he dicho desde el 7 de junio de 2018, que llegamos al Gobierno donde no había política migratoria alguna, empezamos a trabajar y a trabar en la misma. Tenemos resultados importantísimos a nivel de política migratoria en general, más allá, quiero decir, de los menores, tal y como me has preguntado, con los países de origen, con los países de tránsito. Estamos haciendo un trabajo relevante, importante en el marco de la Unión Europea con el fin de hacer efectivo lo que nosotros siempre llamamos prevenir la migración irregular a través de la cooperación, de una cooperación transversal, importante, estructural y adecuada a cada uno de los países de origen y tránsito de esta migración irregular, que es lo mejor que se puede hacer para luchar contra las organizaciones criminales que se benefician de esta situación de debilidad absoluta de los migrantes, poniendo en riesgo la vida de los mismos, tal y como lo vemos todos los días, y haciendo efectivo ese principio de, podemos decir, de solidaridad en el sentido de ayudar y cooperar al desarrollo de los países. Ministro, usted me habla de una sola voz en el Gobierno, pero Unidas Podemos se desmarca de esta decisión.
Bueno, estamos pidiendo, se está realizando o solicitud de una información complementaria sobre el conjunto del desarrollo de la operativa desarrollada, que vuelvo a decir, que no solamente es Administración General del Estado, sino que también es ciudad autónoma de Ceuta, porque tenemos unas competencias en ese sentido repartidas. Y por eso es lo importante de la coordinación interinstitucional entre las distintas administraciones. Buscando un titular periodístico, diría que no quiere entrar al trapo de las críticas de los socios de Unidas Podemos. Vuelvo a decir, actuamos todos conforme al mejor criterio y en este caso a la primera y principal ocupación, que es el interés de los menores. Ministro, una cuestión sobre Afganistán. ¿Tiene noticias del personal de la embajada que está en el aeropuerto de Kabul? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la noche? Bueno, pues todo, creo que lo importante ante una situación de esta gravedad delicada, tenemos que andar y hacer comentarios con todo el cuidado del mundo, ¿no? Evidentemente son nuestra primera ocupación y preocupación. Sabéis que tenemos comunicación con ellos, sabéis que son miembros del cuerpo diplomático y también del Ministerio del Interior algunos, pero nuestra ocupación y preocupación es sacarlos de allí cuanto antes, no solo a ellos, sino también a todas las personas que trabajaron con las unidades españolas y a los familiares de los mismos. En esos términos, han salido ayer a la noche, también tenéis conocimiento, que salió un avión de las Fuerzas Armadas, una 400. Esta mañana estará saliendo, si no ha salido ya, el segundo avión con dirección a Dubái, como todos conocéis, y con el propósito ineludible de que a la mayor brevedad poder traerlos aquí. ¿Calculan algún plazo de tiempo? Porque es cierto que se nos ha dicho desde Defensa que esos aviones van a permanecer en Dubái hasta que, digamos, puedan aterrizar en Kabul. Es cierto que la situación en el aeropuerto parece mucho más tranquila de lo que vivimos ayer. Eso parece. La cuestión concreta es que estamos a la mayor brevedad posible, desde luego sin descanso, y trabajando todo nuestro servicio de defensa y nuestro servicio del Ministerio de Asuntos Exteriores, ambos ministerios, las 24 horas del día, como no podía ser de otro modo. La gran duda, usted apuntaba precisamente a esos colaboradores que han trabajado durante prácticamente estos 20 años con las tropas españolas en Afganistán. Nos decían algunos de ellos que están en Kabul, pero que no pueden acceder al aeropuerto. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Cómo se van a trasladar? ¿Se van a fletar más vuelos? Se fletarán todo lo que sea necesario y, como se ha expuesto, el compromiso ineludible de garantizar la seguridad de todas esas personas que en momentos difíciles colaboraron y cooperaron de una forma eficaz. Ministro, una cuestión. Empezábamos hablando de la cuestión migratoria por Ceuta, pero es cierto que hoy hay reunión de los ministros de Exteriores para abordar la cuestión de Afganistán. Digamos que hay dos cuestiones o dos posturas sobre la mesa. El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, es partidario de abrir vías migratorias seguras para la llegada a Europa de esos refugiados afganos, pero Alemania y otros países son partidarios de contenerlos o de tratar de ayudar a los países vecinos. ¿Usted dónde se situaría? ¿Qué es mejor, ayudar en origen o tratar de habilitar esos canales seguros para que lleguen a Europa? Bueno, no me voy a remitir a este caso en concreto, porque este caso en concreto dejemos que sea el ministro de Asuntos Exteriores como competente el que hoy, y en la reunión que viene acordada, manifieste la postura que el Gobierno de España estima. Pero si me hablas de migración en general, de la migración y del control, siempre hemos hablado de que la migración, sobre todo la migración económica, donde hay que trabajar, es en origen. Lo que comentaba antes, de ayuda al desarrollo a los países. Lo que llamamos nosotros adelantar fronteras. ¿Qué queremos decir con adelantar fronteras? Que en esos, que las personas, los nacionales de los países de origen, sobre todo, se sientan seguros en sus países para poder desarrollar sus vidas de una forma económica, social, solvente y como corresponde a cualquier ser humano. Ministro, una cuestión de ultimísima hora. Acaba de salir el teletipo, en este caso de la agencia EFE, porque acaban de detener, al parecer en Málaga, al monje, un peligroso líder del crimen organizado irlandés. ¿Tiene más datos de esa operación de la Guardia Civil?
No tengo más datos de esa operación de la Guardia Civil, pero referir exclusivamente que tanto Guardia Civil como Policía Nacional son unos cuerpos policiales absolutamente especializados, profesionales, reconocidos internacionalmente, y que en esta materia en concreto de personas huidas, de localización de personas huidas, yo creo que estamos a la cabeza mundial. Tenemos unos hombres y unas mujeres en todas las unidades, pero ya que estamos hablando de esta, que muy pocas veces se habla en las unidades de huidos, de una competencia extraordinaria. Ministro, hay que estar atento a lo que está ocurriendo en la zona de la Costa del Sol, digamos, por la implantación de estas bandas de varios países del crimen organizado. Llevamos atentos al menos desde el 7 de julio de 2018, en que tomé posesión. Uno de mis primeros viajes fue al campo de Gibraltar, donde todos entendíamos que en aquel momento el principio de autoridad no tenía una realidad. Yo creo que inmediatamente dimos respuesta, dimos más medios personales, más medios materiales, establecimos una metodología de control y de lucha contra la criminalidad organizada, tanto campo de Gibraltar, tanto en la Costa del Sol, y creo que los resultados en estas últimas épocas, en estos 3 últimos años, son difícilmente discutibles. Ministro, por cierto, de este mismo fin de semana, esas imágenes de esos héroes, de unos bañistas de una playa de Granada que retuvieron precisamente a un narco hasta que llegaron los efectivos de la Guardia Civil. Exacto, a lo que hay que agradecer, porque todos somos corresponsables de la seguridad. Primero, evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ministerio del Interior en su conjunto, este ministro, el Gobierno de España, pero esa cooperación y colaboración en momentos concretos de la sociedad dice mucho de nuestra sociedad y de nuestros ciudadanos en esos términos de corresponsabilidad tan importantes. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchas gracias, Meritxell. Un abrazo a todos.